Muy bien, ya estamos iniciando transmisiones el día de hoy, este miércoles 9 de septiembre, un día soleado aquí en Santiago de Chile, y voy a iniciar también por Instagram la transmisión en vivo. Eso es. A ver, que esté cargando. Y sí, ahora sí, ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook, Instagram y YouTube en les decía, en este día soleado aquí en Santiago de Chile, muy primaveral. Les quiero dar la bienvenida entonces a este ciclo de charlas que ustedes ya saben que estamos dando todos los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile, un ciclo de charlas donde vamos a hablar sobre temas de expansión de conciencia y de sabiduría universal, ¿sí? Quiero decirles también, les informo, se los voy informando también al final, que decidimos también como equipo que los lunes también estaremos a las 7 de la tarde dando estas charlas. Es decir, vamos a estar los lunes y los miércoles dando estas charlas gratuitas y en vivo para contestar todos los temas que tengan y hablar también sobre expansión de conciencia y sabiduría universal. Bien, ¿cómo están todos? ¿Cómo están allá? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Se ve bien por las distintas plataformas? Si me pueden contar para saber si estamos transmitiendo bien, en orden, o hay problemas de conexión. ¿Sí? ¿Qué tal? Ya se están uniendo varias personas por Instagram. ¿Qué pasa todavía por alguna razón no me han dicho nada en Facebook y YouTube? O puede ser que hayan problemas de conexión. Si me pueden contar, se los agradecería. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. En YouTube Beatriz y Karen dicen que se ve bien, que se escucha bien. Ya, parece que estamos. ¿Sí? Arrancamos con todo. Muchas gracias, Karen, Beatriz, Andrearte, GPM. Muchas gracias, Ingrita, y muchos saludos por ahí. Bien, el tema de hoy nos atañe a todos. Se llama ¿qué es el despertar espiritual? Vamos a hablar sobre el despertar espiritual y les diré varias cosas y contestaré todas sus preguntas. Encantadísima. Tenemos 1 hora de conexión, así es que en estos 60 minutos, si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo en los chats. Chat de Facebook, chat de Instagram, chat de YouTube. Eso sí, si algo nos caracteriza en Campus Alama es el amor y el respeto. Así es que cualquier pregunta y cualquier comentario les pido que vayan esa misma línea. Esto es una charla interactiva, así es que espero que hayan comentarios y preguntas, como siempre las hay durante estos días. Y recordarles, para quienes se vienen recién uniendo, que decidimos hacer estas charlas gratuitas no solo los días miércoles, sino que también los lunes, es decir, los lunes y los miércoles, a contar desde la próxima semana, vamos a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile, vamos a hacer estas charlas sobre expansión de conciencia y sabiduría divina. Muy bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Valeria Mandakovic y soy la fundadora de Campus Alama, que es el aula virtual de expansión de conciencia. Llevamos muchos años haciendo lo que hacemos. Tenemos cursos online, tenemos terapia Lama, tenemos algo que todavía no he promovido mucho y ya pronto lo pongo en la página web, que es el coaching de expansión de conciencia, que se lo doy yo personalmente. Tenemos un ebook del cual les hablé un poquitito apenas la semana pasada, así es que tenemos muchas maneras de ayudarte en este proceso de expansión de conciencia, de autosanación, de comunicación con los guías espirituales, de conexión con la sabiduría divina y muchas cosas más, ¿sí? Y pronto ya van a salir otros cursos que estamos preparando, así es que está bien entretenido. Bien, vamos a comenzar a ver si hay alguna pregunta antes de arrancar. ¿Todo bien? Maravilloso. Ya. Entonces, ¿qué es el despertar espiritual? Antes de responder esto, les quiero preguntar, ¿quién siente de aquí que ha despertado espiritualmente? Que diga yo, que levante la mano, que ponga algo en el chat para yo saber si es que hay alguien que siente que ha despertado espiritualmente antes de dar la definición. Me interesa saber
si alguien ya siente eso o no, ¿ya? ¿Quién de aquí siente que ha despertado espiritualmente, que ha despertado su conciencia, que es otra manera de decir a este mismo fenómeno? A ver, ¿quién me puede contar? Brisa de Honolulu dice, algo siento. Bien. Y en Instagram, en YouTube, Facebook, Beatriz dice, yo tengo más conciencia de mi persona. Bien. Ya, entonces es como que algunos sienten, por lo que estoy viendo acá, que algunos sienten que al parecer están dando pasos en esa dirección, pero no saben si completamente. Brisa Honolulu dice, es como más entendimiento. Ingrita dice que sí, que ha despertado espiritualmente. Ya, les voy a dar una definición que es algo hecho por mí misma, no es algo sacado de algún libro, ni nada de eso, tiene que ver con mi propia experiencia y tiene que ver también con información que he canalizado. Entonces, el despertar espiritual o despertar de conciencia es en algún aspecto importante, en algún aspecto que es importante para la persona, esa persona deja de tener conciencia de víctima y pasa a tener una conciencia de manifestador, ¿ya? Lo repito, el despertar espiritual o despertar de conciencia es dejar de tener una conciencia de víctima. Tenemos una charla donde hablamos de la conciencia de víctima. Si no la viste, recuerda que siempre la puedes solicitar a nuestro correo, que es contacto@enfoquealama.com. ¿Ya? Entonces, despertar espiritual es dejar de tener una conciencia de víctima en algún aspecto muy importante de tu vida, que te pega mucho en tu vida, ¿sí? Y pasar a tener en ese aspecto de tu vida conciencia de manifestador, ¿ya? Conciencia de manifestador. Y vamos a hablar un poquito qué se trata. Bueno, nos extendimos mucho en una de las charlas sobre la conciencia de víctima. Así es que, insisto, si no has visto esa charla, puedes solicitarla a contacto@enfoquealama.com, ¿ya? Lo que no hemos hablado es la conciencia de manifestador, que tiene mucho que ver con el despertar espiritual, y eso sí nos vamos a enfocar mucho más hoy, ¿sí? Bien. Bien, quiero ver si hay algún comentario que me esté saltando. Ya, Loreto dice, por eso dije antiguamente, porque hoy en día estoy de víctima. Ya, vamos a ver de qué se trata esto entonces. Sí es importante entender que cuando tú despiertas espiritualmente, en ese ámbito de tu vida donde dejaste de tener conciencia de víctima y ahora tienes conciencia de manifestador, eso es algo que permanece en el tiempo. No hay retroceso, no sé si a eso te refieres, Loreto, no hay retroceso. Lo que sí, tú puedes tener esporádicamente algunas reacciones antiguas que son más de víctima, pero eso es esporádico. Permanentemente estás mucho más en la conciencia de manifestador, ¿sí? Entonces no es algo como que tú despiertes y te duermas, es algo que cuando ya despiertas no puedes volver a dormirte. Lo que sí puedes hacer es, estando despierto, seguir expandiendo tu conciencia y expandiendo tu conciencia en otros ámbitos y también expandiendo tu conciencia incluso en ese mismo ámbito donde despertaste espiritualmente. Porque cuando tú despiertas tu conciencia, ves más aspectos de la realidad. Ves muchos más aspectos de la realidad. Eso significa que aparecen nuevas verdades para ti. Y si aparecen nuevas verdades, así como han aparecido nuevas verdades, pueden seguir apareciendo más y más y más verdades en ese ámbito incluso. Y eso se llama la expansión de conciencia. Sí, y Loreto me dice que es por su enfermedad. Quizás esa enfermedad te viene a mostrar algo, Loreto. De seguro te viene a mostrar algo que como oportunidad para expandir más tu conciencia, ¿sí? Y es importante comprender qué es eso y ponerte a hacerlo, porque si no,
va a venir otra cosa. Entonces es importante aprovechar esa oportunidad. Bien, a los repasos. Son repasos esto de, me dice Castap, me dice, son como repasos. Ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre entonces con este despertar espiritual? Significa que este despertar espiritual trae consigo una liberación de creencias y emociones, ¿sí? Cuando tú despiertas espiritualmente, tú lo que estás haciendo es hacerte cargo conscientemente de ese aspecto de tu vida. Entiendes que eso ocurre porque tú, de alguna manera consciente o no consciente, has decidido que así ocurre, entonces ahora quieres decidir algo que sí te beneficia. Entonces, cuando tú estás en este rol de protagonista de tu vida, ¿ya? Y decides qué realidad quieres tener, eso implica que liberas creencias antiguas en ese ámbito, creencias que tienen que ver con que quizás antes tú creías que algo de afuera, que no tenía que ver contigo, controlaba tu destino, controlaba tus emociones, controlaba tu estado mental, tus pensamientos, tus creencias, etc. Incluso hasta tu conducta, ¿ya? Cuando tú despiertas espiritualmente, aunque sea en un aspecto de tu vida, insisto, no tiene que ser a veces en todo, ¿ya? Pero aunque sea en algún ámbito de tu vida, cuando tú despiertas conciencia, tú dices, no, nada ni nadie va a determinar mi felicidad, mis emociones, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que decido y cómo me comporto. Nada ni nadie. Esa es la conciencia del manifestador. Entonces, necesariamente para llegar a tener esa conciencia, tú liberas creencias limitantes, que a propósito, hablamos justamente de las creencias limitantes la semana pasada, porque si no han visto tampoco esa charla, la pueden solicitar también a nuestro correo. ¿Ya? Entonces, se liberan necesariamente creencias, se liberan necesariamente emociones que han estado atrapadas por mucho tiempo y que han estado sostenidas por estas creencias limitantes, y aparecen nuevas creencias. Porque claro, se tienen que reemplazar. Si ahora, por ejemplo, yo no creo que es una cosa de suerte, ¿sí? Si yo no creo ahora que es una cosa de suerte, tener una pareja que me satisfaga, una relación de pareja que realmente me dé satisfacción en la vida, si en el fondo ya no creo eso, porque eso es una conciencia de víctima, que es una cosa de suerte, entonces ahora yo tengo que reemplazar esa creencia, yo tengo que liberar la antigua y tengo que creer algo distinto. Entonces, desde la conciencia del manifestador, implica de que todo pasa por ti. Es decir, una nueva creencia va a implicar que tú dices la felicidad en pareja, por ejemplo, o tener una relación de pareja satisfactoria, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mis estados emocionales, tiene que ver con qué sé yo, haber perdonado temas pasados, tiene que ver con ya no tener traumas o hacerse cargo de esos traumas, pero sea lo que sea, tiene que ver con algo personal, no tiene que ver con la suerte. Muchas personas, incluso en el lenguaje coloquial, hablan de la suerte. En pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito financiero. Suerte. Mi hijita, que tiene suerte del marido que encontró, como si de verdad pasara por la suerte. Eso, aunque suene un piropo, un comentario positivo, implica que esa persona está en una conciencia de víctima. ¿Sí? Bien, lo que tú tienes lo atraes. Eso tiene que ver todo con la conciencia del manifestador. Les voy a dar más ejemplos. Y ya voy con los comentarios. Tranquilos, yo sé que hay preguntas, sé que hay comentarios, así es que los voy a ver en algún momento. Pero quiero darles a entender y que realmente transmitirles todo lo que implica la conciencia del manifestador, que tiene que ver con el despertar espiritual.
Entonces, se reemplazan estas creencias limitantes por otras que son del manifestador, y entonces todo pasa por mí. Ese es como el paradigma desde el cual se mueve la conciencia del manifestador. Si esto me pasa, fue por mí, no fue por la suerte, no fue porque Dios es bueno o es malo, no es porque el destino me tocó así, no, pasa por mí, pasa por mí. Tengo plena conciencia de que pasa por mí. Entonces, cuando tú haces eso, percibes, es como que pasa este fenómeno que se los voy a graficar. Estabas acá en la conciencia de víctima y de pronto, empiezas a ver más aspectos de la realidad que no eran posibles de ver desde la conciencia de víctima, ¿sí? Porque si tú ahora entiendes de que las cosas pasan por ti, entonces tú te enfermas por ti, aunque haya un bicho dando vueltas, ¿sí? Tú tienes o no tienes trabajo por ti, tú tienes la abundancia económica o no por ti, tú tienes la pareja que quieres por ti o no la tienes por ti. Y eso implica hacerse cargo, eso implica tener un rol del protagonista y eso implica como que se derrumba todo un paradigma que es un sistema de creencias. Se derrumba un sistema de creencias para dejar espacio y para que aparezca un nuevo sistema de creencias, ¿ya? Y ese nuevo sistema de creencias se apoya y se ampara en este paradigma del todo pasa por mí. Sé que esto que estoy diciendo puede chocar a algunas personas, estoy plenamente consciente de eso, pero necesito decirlo, ¿sí? Porque si choca, significa que lo más probable es que estés en ese aspecto en alguna conciencia de víctima, ¿ya? Cuando choca, y se los dije cuando hablé en la charla de conciencia de víctima, hablé de las quejas, hablé de estas como disonancias que se generan ya cuando alguien le dice, no, si esto es por ti, pero ¿cómo va a ser por mí? Si la culpa es del otro, es del sistema, es de mi madre, es de mi padre, es del país donde nací, es de mi situación socioeconómica. Cuando empiezas a culpar al resto, conciencia de víctima. Ya, voy a seguir. Entonces, lo importante es que este nuevo mundo que se amplía, esta nueva realidad que comienzas a ver gracias a este despertar espiritual, te hace total sentido, te hace sentido absoluto. Y cuando digo sentido, no es solo de acá. Tú sientes, incluso con tu cuerpo, todos somos distintos, pero puedes llegar a sentir corporalmente, emocionalmente, que esa es una verdad. Una verdad que has escogido, estas nuevas creencias que empiezas a tener gracias a tu despertar espiritual, las has escogido tú, entonces las sientes propias. Antes, lo más probable es que tomabas prestadas, en la conciencia de víctima, tomabas prestadas ciertas creencias, ciertos paradigmas, ¿no es cierto?, ciertas maneras de ser. Pasaba quizás desde el deber como hijo, desde el deber de lo que espera la sociedad, desde el deber de lo que espera mi jefe, mis colegas, del deber, pero no pasaba por ti. Entonces te hace total sentido esta nueva información. Y además de eso, no solo comprendes de otra manera esta realidad que estás viviendo. No solo la comprendes de otra manera, sino que también asimilas ciertos modos en los que opera el mismo universo. Porque, déjenme decirles lo siguiente. Si tú comprendes de que todo pasa por ti, entonces empiezas a ver cómo opera el universo y empiezas a ser
deducciones, ¿sí? Entonces, lo aprendas en un curso o no, viendo una charla o no, pero empiezas a hacer deducciones. Deducciones del tipo, bueno, entonces si todo pasa por mí, entonces el universo tiene que ver conmigo. Entonces, el universo y yo estamos conectados de alguna manera. Entonces, yo puedo atraer cosas del universo, ¿sí? Ahí aparece la famosa ley de atracción, cobra un sentido la ley de atracción. O quizás la ley de correspondencia también cobra sentido, que son leyes universales. La ley de correspondencia que dice lo que me está sucediendo hoy, esta experiencia que estoy teniendo, me corresponde. Me guste o no me guste, ¿sí? Pero me corresponde. Y me corresponde para hacer mis aprendizajes de vida, me corresponde para manifestar mi misión de vida, pero de que me corresponde, me corresponde. Empiezas a entender de que lo que tienes hoy tiene que ver con lo que has pensado, tienes que ver con lo que has sentido e incluso dicho, ¿sí? Empiezas a entender incluso la ley de la vibración, de que la baja vibración atrae baja vibración y la mayor vibración atrae mayor vibración. Así sucede. Por eso y empiezas a entender que por eso cuando tú estabas en la conciencia de víctima, atraías elementos, situaciones, personas de baja vibración, porque tú estabas vibrando bajo. Porque recuerden, conciencia de víctima es andar con la culpa, con la queja, ¿no es cierto? Con el no perdonar, con el no aceptar, etc. Con el fondo tener lo que en psicología llamamos el locus de control externo, de que afuera, el culpable es el que está afuera, ¿sí? Ese es el punto. Bueno, el punto es que en este despertar espiritual empiezas a comprender el universo y lo miras ya de otra manera, porque has experimentado en carne propia que realmente funcionaba de otra manera, que el universo no era el culpable de lo que te pasaba, ni Dios ni nadie. Y tampoco tú eras el culpable, tú eras el responsable. Y como no te habías hecho cargo, bueno, entonces, ¿qué responsabilidad ibas a tomar? Simplemente estabas en otra conciencia. Pero ahora que estás en la conciencia de manifestador, incluso aunque no apliques esta conciencia de manifestador en todos los ámbitos de tu vida, porque insisto, en algunos ámbitos todavía puedes tener conciencia de víctima y en otros fluyes más y estás en la conciencia de manifestador. Eso puede pasar, ¿ya? Puede pasar. Pero entonces, tú, aunque no estés con conciencia de manifestador en todos los ámbitos, entiendes mucho más cómo opera el universo. Aprendes que las cosas, las situaciones, las experiencias, pasan u ocurren en función de tus patrones mentales, ¿sí? Lo que piensas es lo que es posible que se manifieste. Lo que piensas es lo que condiciona tus emociones, porque si te estás quejando, si te estás culpando, si no estás perdonando, bueno, imagínate qué emociones vas a tener, ¿sí? Entonces, entiendes que tus patrones mentales, que a propósito, hablamos de las creencias limitantes y los patrones mentales la semana pasada, ¿ya? Entonces entiendes que tus patrones mentales, estés o no estés consciente de ellos, están condicionando la vida que estás viviendo hoy, de lo que estás manifestando. Es súper poderoso lo que estoy diciendo. Entonces, como entiendes que los patrones mentales inciden, yo creo que directamente o pseudo directamente con lo que ves reflejado en tu vida, ¿qué es lo que quieres hacer si despiertas espiritualmente? Bueno, entonces quieres estar más conscientes de tus patrones mentales. Porque si estás más consciente de tus patrones mentales, sobre todo los que llamamos de baja vibración o negativos, entonces puedes reemplazarlos. Pero si no estás consciente y si estás operando sin saber con alguna creencia limitante, entonces tu manifestación va a ser limitada. La manifestación de tu vida, las experiencias, las situaciones, las personas, todo va a ser limitado.
Por eso, el que despierta espiritualmente tiene una necesidad imperiosa de conocerse y conocer estos patrones y creencias mentales limitantes para poder avanzar y liberarse de ellos y manifestar lo que realmente quieren manifestar en su vida. ¿Sí? Bien. Por eso, cuando tú despiertas espiritualmente, cada vez expandes más tu conciencia. Como estás en la búsqueda de estos patrones mentales limitantes, y te pones a reemplazarlos cuando los identificas, entonces eso necesariamente implica que tú estás expandiendo y expandiendo y expandiendo cada vez más la conciencia. Pero no confundamos el despertar espiritual o el despertar de conciencia con la expansión de conciencia, ¿sí? El despertar es algo que ocurre una única vez, que es pasar de la conciencia de víctima a la conciencia de manifestador permanentemente, por lo menos en algún aspecto de tu vida, mientras que la expansión de conciencia es algo que va ocurriendo ya después y cada vez más desde que ocurre el despertar espiritual. Bien, al final, una persona que despierta espiritualmente aprende que los pensamientos son unidades de energía mental. Entienden que estos pensamientos son energía y que esas energías la pueden manipular, la pueden liberar, la pueden transmutar, las pueden reemplazar, ¿sí? Todo eso tú lo puedes hacer. Porque pasa por ti. Recuerda, la conciencia del manifestador es todo pasa por mí. Y cuando despiertas espiritualmente y tienes esta conciencia, te sabes capaz, ¿ya? Te sabes capaz, aunque no tengas idea de cómo hacerlo, pero te sabes capaz de cambiar tu realidad con tu poder mental. Acá el poder mental aparece... Todos siempre hemos tenido poder mental, pero la conciencia de tener poder mental es algo que explota y se aparece mucho más evidente cuando tú despiertas tu conciencia. Entonces empiezas a jugar con este poder mental y empiezas quizás, y acá voy a nombrar ejemplos porque todos somos distintos, ¿sí? Pero empiezas quizás a hacer visualizaciones creativas, ¿sí? Como esto de ver lo que quieres visualizar, lo que quieres ver hecho realidad en tu vida, acompañado, por supuesto, no solo de la visualización, sino de las emociones que quieres tener en esa nueva realidad que quieres crear. Ocupas tu imaginación, hay personas que ocupan decretos, pero todo eso tiene que ver con hacerse cargo del poder mental que siempre han tenido, porque el poder mental siempre lo han tenido y funcionaba súper bien con la conciencia de víctima, pero como todo lo que pensabas era de baja vibración e iba dirigido a que otros tenían la culpa y de las quejas y de que yo no me perdono y que no perdono a los demás, entonces eso se manifestaba. Bien, entonces cuando tú despiertas tu conciencia, recuperas tu imaginación, recuperas tu mente creativa y la usas de manera consciente. Porque antes, ¿cómo operabas? La conciencia de víctima opera en piloto automático. Todo el tiempo opera en piloto automático, donde el ego cobra relevancia, porque el ego es el que va tomando decisiones y tú no estás consciente y operas así con las creencias limitantes que tengas. Acá ya es un poco distinto. No digo, por favor, no crean que despertar espiritualmente es todo el tiempo, en todos los ámbitos de tu vida, estar plenamente consciente de tus patrones limitantes, ni tampoco implica de que todo el tiempo vas a sentirte manifestador, pero algo cambia. Lo que sí les puedo decir es que cuando tú despiertas espiritualmente, como se caen
un sistema completo de creencias, cae un paradigma, lo que sí ocurre es que ya ves la vida de otra manera y cada vez son menos, mientras vas expandiendo tu conciencia, cada vez son menos los eventos en los cuales reaccionas desde la víctima, desde esta manera antigua, desde el ego. Esto es un proceso que es distinto en cada persona, pero es un proceso que dura la vida. Así es que no crean este proceso de ir expandiendo y expandiendo conciencia, es un proceso de la vida. ¿Ya? Así es que no es algo que termine, lo seguimos haciendo. Bien, al final eliges conscientemente tu realidad. Y eso es algo que no hace la víctima, porque siempre lo que vives es lo que le tocó vivir, ¿no es cierto? La víctima dice, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Porque a mí, en cambio, el que despertó su conciencia, ¿sí? Dice, no, yo quiero esto para mí y yo lo decido conscientemente. Y hago cosas y pienso esto del pensamiento positivo y todo eso, pienso para traer esa realidad a mí. Eliges, cuando tú despiertas tu conciencia, eliges el mejor escenario. El mejor escenario, no el peor. La víctima elige el peor. La víctima es la que dice, ¿y si me despiden de la nada? ¿Sí? O ve al jefe conversar con el gerente y se pasa el rollo, ¿y si me despiden? O se pasa el rollo de, ¿y si me enfermo con esto de la pandemia? ¿Y si me enfermo? Y está ahí. El foco está en la enfermedad. En cambio, la conciencia de manifestador diría, ¿y si estoy sano? Es todo lo contrario, se pone en el mejor escenario. La conciencia de víctima va a decir, ¿y si le pasa algo malo a mi hijo? ¿Sí? La conciencia de manifestador, por el contrario, va a decir otras cosas. Va a decir, ¿qué tengo? Si pasa algo que le molesta, que le perturba, que le incomoda, ¿sí? No va a decir, pucha, otra vez a mí, ¿por qué yo? ¿Sí? No, el manifestador va a decir, ¿y qué tengo que aprender de esta situación? O va a decir, ¿qué cualidad quiere emerger en mí en esta situación? O va a preguntarse, ¿qué oportunidades se abren ahora? Podría incluso preguntarse, ¿y si esto me beneficia finalmente? Y no estoy viendo todo el panorama. Pero la víctima no, la víctima se pasa el peor rollo del mundo. Eso es súper distinto y eso lo hace el paradigma, el nuevo paradigma. Entonces, cuando tú despiertas espiritualmente, dejas de enfocarte en tus miedos. Ya los miedos no son lo importante. Ya dejas de enfocarte en qué miedo de ser pobre, qué miedo a la soledad, o el miedo a que termine tu relación de pareja, el miedo a enfermarte. Ya dejas, el foco ya no está en el miedo. Simplemente no está en el miedo, ¿sí? A veces puedes caer en la tentación, ¿no es cierto?, mientras estás avanzando en este proceso de volver a algunos miedos. Pero en algún ámbito de tu vida, tú entiendes que en ese ámbito donde tú despertaste espiritualmente, ahí no hay miedo. Y es muy raro, y de vez en cuando vendrá alguno, pero no es lo constante, ¿sí? ¿Les pasa a ustedes que en algunos ámbitos de su vida, les invento, en el trabajo, creen que todo pasa por ustedes, pero quizás en la relación de pareja o con los hijos, piensan que esto pasa por suerte o por ellos, o empiezan las culpas y las quejas y no tiene que ver con ustedes, o al revés, o quizás en otro ámbito de su vida? Hay personas, muchas personas, que creen que enfermarse no tiene que ver con ellas, es una cosa de mala suerte. Puede suceder entonces que en algunos momentos, ¿no es cierto?, en algunos ámbitos, esté funcionando con una conciencia de manifestador y en otros con una conciencia de víctima. Eso es posible. No es... parece que se está cayendo la conexión. Bueno, esto queda grabado, esta charla, amigos míos, queda grabada. Mañana la encontrarán, esta grabación, en YouTube y en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog. La pueden siempre solicitar a contacto@enfoquealama.com.
Bien. Cuando tú despiertas espiritualmente, cambia también tu tono afectivo. Tiendes más a tener un nuevo tono afectivo. Porque como piensas de otra manera, ¿sí? Piensas que otras realidades son posibles y que sí te van a beneficiar, ¿sí? Y además entiendes sobre la importancia, reconoces la importancia de mantener tu tono afectivo, tus emociones, a eso me refiero, en alta vibración para manifestar lo que quieres. Porque no basta con pensar qué rico tener la casa propia, sino que tienes que desearla, tienes que visualizarte en la casa propia, tienes que sentir que ya estás viviendo en esa casa propia. No tiene sentido decir, quiero la casa propia, pero cuando pienso en la casa propia, siento frustración porque ahora no la tengo. Eso no tiene sentido. Entiendes que tu tono afectivo va de la mano con tus pensamientos. Entonces tratas que hoy, ahora, aunque no tengas eso que quieres, tratas de tener las emociones que quieres tener en el futuro. Bien. Voy a terminar con 3 cositas más y ya leo todo. Espero leer todos los mensajes y las preguntas que tengan. Entonces, cuando despiertas tu conciencia, confías en el universo y en ti como parte de este universo. Confías, sientes que todo está trabajando a tu favor. Si tú pones de tu parte, entonces pones de tu parte con tus pensamientos, con tus emociones, con lo que dices, con lo que haces, entonces el universo va a trabajar a tu favor por un propósito que incluso puede ser mayor al que crees poder percibir. Todas las personas en alguna parte de nuestros rollos mentales tenemos alguna creencia respecto de por qué existimos y vivimos en esta vida. Cuando tú estás en la conciencia de manifestador, también te pones a pensar en tus propósitos y qué sentido tiene la vida. Pero incluso cuando tú despiertas espiritualmente, incluso eres capaz de decir, ¿y sabes qué? Yo entiendo que el universo trabaja a mi favor, no sé cómo, quizás no conozco todas las leyes, ni cómo opera en todos los ámbitos, quizás no comprendo completamente mi propósito aquí en la vida, pero confío. Hay una confianza radical. O se tiende a ir hacia allá. Todo depende en qué parte del proceso de despertar de conciencia te encuentres. Y te abres a recibir nuevas verdades. Porque si tú despiertas espiritualmente, va a llegar nueva información. Se van quizás a develar secretos. Vas a estar consciente de información que quizás estaba ahí antes, pero que por tu paradigma y tu conciencia anterior no eras capaz de ver ni percibir de alguna manera. Aquí, por ejemplo, aparecen personas que dicen, todo el tiempo tenía la evidencia de, por ejemplo, que mi pareja me engañaba y justo ahí me di cuenta. O sea, fue el momento para darse cuenta de una información que estaba ahí. O a veces son secretos de familia, otras cosas más, ¿ya? Aparecen nuevas verdades porque tú estás abriéndote a percibir nuevas verdades. Acuérdate, todo es por correspondencia. Si tú expandes lo que crees que es posible, entonces también van a llegar nuevas verdades que antes quizás no creías posible, ¿sí? Verdades sobre también lo que tú crees del mundo, lo que crees de los sistemas, lo que crees de tu familia, lo que crees de ti mismo, de ti misma, de lo que crees que es correcto, lo que es correcto e incorrecto, adecuado o no adecuado, verdadero o no, eso también va a mutar con tu nuevo sistema de creencias, con esta nueva conciencia. Te vas a dar cuenta que cosas que tú antes creías no son verdaderamente así, pero necesitabas creer en eso dado tu conciencia anterior. Finalmente, y con esto cierro para leer los comentarios, finalmente,
cuando tú despiertas espiritualmente, experimentas la muerte de tu antigua identidad. Hay una muerte, hay una transformación total. Porque si se cae un paradigma completo, si se cae un sistema de creencias, si se liberan emociones de baja vibración, aparece un nuevo yo, que siempre estuvo ahí en pañales, estaba ahí esperando, estaba siempre ahí. Y de hecho hay otro yo detrás de ese nuevo yo, y así, eso se llama la expansión de conciencia. Eso es dar saltos cuánticos en términos espirituales, por lo menos aquí en este mundo físico. Aparece un nuevo yo, experimentas una muerte. Hay personas que lo pasan muy mal experimentando esta muerte, de hecho le han llamado la noche oscura del alma, pero siempre viene algo muy bueno después, ¿ya? Aparece tu nuevo yo, tu nueva identidad y tu nueva conciencia de manifestador. Bien, ya, no les voy a decir nada más porque sé que quedan 15 minutos y tienen mucha información. Muchas cosas que decir, lo sé. Ya, voy por YouTube y Facebook, que tengo acá los chats juntos. Carmen Gloria dice, he sido víctima y lo sigo siendo, tengo que salir de esta realidad. Familia, enfermedades. Carmen Gloria, no es salir de tu realidad. Si tú quieres salir de tu conciencia de víctima, lo importante es que, primero, condición número 1, es que quieras hacerlo, pero lo quieras con convicción. Porque cuando estamos en la conciencia de víctima, a veces somos adictos al dolor, al sufrimiento. Nos creamos problemas si es que no los tenemos. Nos metemos en tragedias, nos gusta el drama, ¿ya? Cuando tú te cansas del drama, ahí recién dices, no, yo no quiero más drama, quiero vivir mi vida en paz, ya no soporto esto, con convicción, con fuerza, verbal o no verbalmente, digo, se acabó. No tengo idea qué haré, ni cómo será mi nueva vida, ni cómo mutar a otra cosa, pero esto se acabó. Me hago cargo. Ahí aparece, ¡ping!, conciencia de manifestador. Pasa por mí la realidad. No por lo que pasa allá afuera, no por lo que estas situaciones, ¿sí? Pasa por mí. Carmen Gloria, la charla de la semana pasada te va a ayudar mucho porque doy varios pasos de cómo hacer ese salto, ¿ya? Quienes quieran esa charla de liberación de creencias limitantes, pueden solicitarla a contacto@enfoquealama.com. Bien, Beatriz dice, ser católico puede ser una creencia limitante. Es que hay tantas maneras de ser católico, Beatriz, pero en general las religiones y las iglesias, más que las religiones, imponen iglesias como personas que dan a entender cómo opera el mundo. En general hay limitaciones ahí, importantes, pero con esto no estoy diciendo de que es bueno o es malo ser católico. Estoy diciendo que operan creencias limitantes. Mira, al final, y esto se los digo a todos, no es bueno ni malo lo que creas, ¿sí? No es bueno ni malo. Lo bueno y lo malo es relativo. Nosotros, yo sé que vivimos en una tercera dimensión donde la dualidad la experimentamos de una manera muy intensa, muy intensa. Pero lo bueno y lo malo son dos caras de una misma moneda. Lo que sí les puedo decir es que si vas a creer en algo, elígelo, que no sea por osmosis la cuestión. Cuando tú tienes conciencia de manifestador, tú eliges tu creencia espiritual, tú la eliges, no la tienes porque te tocó nacer, ¿no? ¿Sí? Porque naciste en una familia católica o judía o evangélica o lo que sea. No, tú eliges. Incluso puedes decidir no creer en Dios y eso es válido. Eso es parte de la conciencia del manifestador. Pero tienes que elegir conscientemente. Y vas a elegir en función de lo que te haga, tú crees que te va a hacer mejor y te va a beneficiar más. ¿Sí?
y lo que te haga más sentido, pero sentido del sentir. Acuérdense de que hay que sentir con el cuerpo las verdades, que a propósito, por ahí Nolia dice cómo reconocer la verdad. La sientes, Nolia, la sientes. No, la verdad la sientes. Y esa verdad, qué loco esto, pero las verdades también van mutando. Por ejemplo, yo ahora creo en cómo es, por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Mi hijo menor yo creo que es de esta manera. Esa es mi verdad ahora. Y puede que en un mes más, 2 meses más, crea otra verdad de mi hijo. Pero ambas son verdades, son matices de una misma cosa. ¿Sí? De acuerdo a tu nivel de conciencia, que siempre se va a ir expandiendo, de acuerdo a tu nivel de conciencia, vas entendiendo distintas aristas, y por eso es que se amplía tu mirada, ¿sí? Distintas aristas de un mismo fenómeno. Conocer la verdad en la tercera dimensión no es posible, no es posible, pero podemos expandir mucho la conciencia para tener más información sobre esa verdad. Ajá. Carmen Gloria, fue muy bueno el de las limitaciones, dice Loreto. ¿Y qué pasa cuando aparece la Loreto niña, la Loreto adolescente y está la Loreto adulta y se juntan las 3? Ay, no sé a qué te refieres, Loreto, con ese comentario. Si me puedes explicar, ahí yo te puedo dar más información. Carmen Gloria dice, se me fue esto. Dice, eso me decían a mí, a mi mamá, qué suerte tienes con tu marido y no saben cómo terminó. Loreto, pero yo no culpo al de afuera, me culpo, frustro y me dan ganas de autoeliminar. Ya, eso también es conciencia de víctima. O sea, ¿qué más patente es eso que la conciencia de víctima? La víctima está en el rol de víctima, ¿sí? Yo puedo ser, no solo alguien me hace daño, sino que puedo ser la culpable, ¿sí? De las cosas malas que pasan afuera. Si bien ahí no estás culpando a alguien afuera, estás no saliendo, ¿no es cierto? No perdonando, no liberando y no buscando el mejor beneficio para ti. Recuerda, la conciencia del manifestador es cuando tú eliges qué realidad quieres vivir y por lo tanto eliges los pensamientos que quieres tener en ese aspecto. Si tú te culpas, si tú te frustras y te dan ganas de autoeliminarte, entonces tus pensamientos no los estás eligiendo. Eso me suena muy al ego que está funcionando en piloto automático. No estás eligiendo conscientemente porque si no elegirías lo que más te beneficia y eso no te está beneficiando. Lo pasas pésimo haciendo eso. Loreto, ve la charla de la semana pasada, te va a ayudar de verdad. Aplica esos pasos. Bien. Magali dice, yo tengo alergias a la piel que no sanan ni con corticoides. Bueno, Magali, yo tuve psoriasis que médicamente no se podía sanar. Así empezó mi despertar de conciencia. Así es que todo es posible. Confía en ti y en el universo. Gracias por todo. Bien. A ver, vamos a Instagram. Yo sé que en Instagram me han escrito harto. A ver, chicos. ¡Ay, que hay muchos comentarios! No me quiero saltar ninguno, pero... no sé si voy a poder leer todos. Quedan 9 minutos. Hay tantos comentarios. A ver. Voy a ver si hay preguntas, ¿ya? Porque si leo todos los comentarios. Mira, qué lindo esto, es un comentario, pero me gustó. Rosy Ramos dice, yo desperté conciencia, ya no me siento víctima, manejo mis pensamientos. Hay un control ahí, mental. Yo creo mi vida, dice Brisa de Honolulu, ampliando conciencia, dice Rosy. Brisa de Honolulu dice, me siento un ser divino completo, maravilloso. Amar de verdad al prójimo, el prójimo es tú mismo.
Qué feliz me hacen tus palabras. Creciendo cada momento, dice Rosy. La vida me llevó a practicar PNL, reprogramándome. Claro, el PNL es una manera de efectivamente hacerse cargo de estas creencias limitantes. Ajá. Nunca yo asumo que soy la única responsable. Lo que piensa se es. Conocerme, corregirme. Eso de deberían hacer todos. Dice, no, dice, he podido bajar de peso. Estoy bella, dice Brisa Honolulu. Me quito eso y manejo que como... Ay, no sé, no entendí bien. Ajá. Tremendo poder. Efectivamente, todos tenemos un tremendo poder. Todos somos power, nadie queda excluido. Nadie. Hay que hacer prácticas de pensamientos, limpieza interna, naturaleza, música. Ya. Cofre Marcela dice, ¿cómo se sabe que despertaste espiritualmente? Lo sabes porque tienes todo lo que te dije. O sea, cuando tú despiertas espiritualmente, muere tu identidad anterior. Y eso no es algo que pueda pasar desapercibido. No. Tú cambias completamente tu manera de ser, tu manera de ver la vida, tu manera de mirarte, tu manera de actuar, tu manera de sentir, los pensamientos que tienes. Todo se transforma. No puede pasar desapercibido. Entonces, si no lo has notado, entonces que aún no has despertado espiritualmente. Hay una muerte de tu identidad anterior y aparece una nueva identidad. El que despierta, dice Mashmeya, el que despierta entiende su autorresponsabilidad en todo. Se avanza lento, pero con paz e integridad. Exacto. Bueno, lo lento y lo rápido es muy relativo. Yo he visto todos los casos, ¿sí? Pero siempre estamos expandiendo más la conciencia. No, sea lento o rápido, esto es un proceso que no acaba. No, nunca acaba. De hecho, el universo funciona de esa manera, ¿sí? Y nosotros también, siempre en expansión. Ajá. ¿Qué opinas del destino? Dice iCloud. ¿Qué opinas del destino? Si dices que acordamos vivir situaciones o elegimos nuestra misión previamente. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente en charlas anteriores he hablado sobre los propósitos que tenemos en la vida. Todos venimos a desarrollarnos espiritualmente, todas las personas, independiente de la dimensión en la que nos encontremos. Y en este momento nos encontramos en la tercera dimensión. En la tercera dimensión nos desarrollamos espiritualmente a través de los aprendizajes de vida y la misión de vida. Y tanto los aprendizajes de vida y la misión de vida las acordamos, yo digo, antes de nacer. Antes de nacer, pero esto de antes, durante, después. El tiempo también es un concepto bien relativo que no... Hay otra charla del tiempo, si la quieren ver, me la pueden solicitar a contacto@enfoquealama.com. Ya, entonces, antes de nacer, para ponerlo en esos términos, para que sea fácil de entender, elegimos qué aprendizajes vamos a hacer en esa vida y cuál va a ser la misión de vida, que es un servicio, ¿sí? Ahora, lo acordamos antes de nacer, pero no significa que tengamos que hacerlo. ¿Me explico, no? O sea, es un plan que tú haces. Incluso planificas junto a tus guías espirituales y otros seres y energías, planificas algunas circunstancias y condiciones de vida que te van a permitir, mira qué loco, te van a permitir hacer esos aprendizajes de vida. Condiciones que siempre son desafiantes, porque si tú quieres aprender, no sé, a ser aseado, bueno, igual es como, si quieres aprender el autocuidado, ¿sí? Y todos te cuidan a ti todo el tiempo y te enseñan a autocuidarte y es algo como tan simple, no hay ningún aprendizaje. El aprendizaje se logra en situaciones adversas. O sea, sin que haya, si tu contexto no te invita al autocuidado, bueno, entonces ahí sí te creo que vas a aprender el autocuidado. Siempre son circunstancias adversas.
todos las elegimos, todos las tenemos y las hemos tenido. Pero eso, pero igual existe el libre albedrío. Tú siempre eliges, siempre estás eligiendo, estás tomando decisiones de manera consciente o no consciente. Cuando estás en la conciencia de víctima, la mayoría de las decisiones operan a nivel no consciente, ¿sí? El ego es el que actúa desde las creencias limitantes, desde la víctima, desde el modo de supervivencia. Cuando tú estás en la conciencia de manifestador, conscientemente tomas decisiones, eliges lo mejor para ti, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas del destino? Bueno, existen algunas situaciones de vida que acordamos antes de nacer. Pero eso no significa que esté diseñada la decisión, ¿sí? O esté destinada la decisión que vas a tomar en cada situación. Existe el libre albedrío, existe esa libertad. Ajá. Espero que haya quedado claro. Es un concepto complejo. Marshmaya dice, qué buena pregunta. Si existe una planificación del alma sobre los aprendizajes a elegir vivir en sus relaciones. ¿Es posible reprogramar en prenatal sobre el despertar espiritual? ¿Qué opinas? No, hay situaciones que van a tocar igual, pero lo que haces tú con esas situaciones habla de tu despertar de conciencia, habla de tu nivel de conciencia en realidad. Por ejemplo, si cuando tú estás, ya no estoy hablando solo de la conciencia del manifestador, acá me voy a otro lugar, ya, porque hay muchos niveles de conciencia después del de la víctima. Está la víctima, está el manifestador y hay más después, ¿ya? Pero cuando estás en niveles más elevados de conciencia en este plano físico, tú puedes estar tan consciente del propósito que tienes en la vida, ¿sí? Y de que tú eres un canal para que el universo se exprese a través de ti. Estás tan consciente de eso, vives eso como una verdad absoluta, que a la más mínima cosita que te molesta, que te perturba, que te saca de foco, tú dices, ¿qué tengo que aprender de eso? ¿Qué cualidad del universo quiere emerger en mí en este momento? Y activamente buscas manifestar esa nueva cualidad o hacer ese aprendizaje en vez de que el universo te empuje a hacerlo. Porque el universo si no te va a empujar, eso le pasa a las víctimas, ¿sí? Te empuja a hacerlo, porque no estás activamente buscando el cambio, sino que el universo, no entendimos entonces con esta experiencia chiquitita, entonces, bueno, ahora ya un accidente y después viene una enfermedad grave o después te despiden del trabajo, otras situaciones que no es que sean negativas o el universo quiera tratarte mal, sino que son oportunidades, ¿ya? Cuando tú cuando tú estás en un nivel elevado de conciencia, ves todo como oportunidades. Y tú permites que el universo se manifieste a través de ti. Cuando ya estás en ese nivel, dejas que suceda el universo a través de ti, se expresen los dones y cualidades que tú ni siquiera sabías que estaban ahí y que se exprese a través de ti. Para, sobre todo ya a esas alturas, manifestar tu misión de vida y terminar de hacer los aprendizajes que te quedan. Ajá. Parece que tienes que sentir que estás en tu casa propia. Bueno, a propósito del ejemplo de la casa. Ajá. Quiero ver si hay preguntas. Claro, la Andrea te dice, se siente paz en el alma, ya lo que antes dolía, hoy no duele. Y eso es maravilloso. Esa es la transformación, la muerte de la identidad anterior. El despertar espiritual, dice José Zuleta. Lo veo como una evolución que no es instantánea, sino un camino que vas avanzando paso a paso, liberando capas de creencias. ¿Estoy en lo correcto? Sí y no. Sí y no, José, porque hay personas que dan un salto cuántico
y de un día para otro, literalmente, despiertan espiritualmente. Literalmente. A mí me pasó eso. Y también he visto otros procesos más lentos, ¿sí? Pero literalmente desperté un día siendo otra persona. No me reconocía, a eso me refiero con la muerte de la identidad. Pero también eso puede suceder en tiempos distintos. Así es que, pero sí en algún momento reconoces, oye, la persona que soy ahora claramente no era la misma hace 10 años. Bien. Te escucho siempre tan clara y sin duda alguna, Lili, mi mentor espiritual, hizo un excelente trabajo en expansión de conciencia. Totalmente agradecida. Saludos, eres seca, dice Pamels. María, cuando estás esos pensamientos de baja vibración, ¿cómo sales de ahí? Charla de la semana pasada. Ahí hablamos de cómo liberar creencias limitantes. Uy, estamos medio pasados ya en el tiempo. Quiero dar gracias por conocerte, dice Gladys. Ahí están poniendo, Augusto, el correo para que lo vean. Bien, ya se nos fue el tiempo. Chicos, se nos fue el tiempo. Decirles que... wow, hay una pregunta ahí que la voy a responder antes de terminar. En YouTube, saludando la noche, dice, creo que el universo es cruel y dictatorial. ¿Dónde está el libre albedrío? Eso, pero qué bonito lo expresas, porque dices, creo que el universo es cruel y dictatorial. Es una creencia. Ya con eso partimos perfecto. Esa es una creencia personal, así como otros creen otras cosas. ¿Sí? Y el libre albedrío está en decidir lo que crees, y por lo tanto lo que sientes, y también está en decidir desde dónde quieres percibir tu realidad. Ahí está siempre el libre albedrío. Por ejemplo, si ahora se cayera internet, ¿sí? A veces me ha pasado en algunas charlas, así que no es algo del otro mundo. No es algo que no haya sucedido. ¿Sí? Si ahora se me cayera internet, yo diría, bueno, se cayó internet, voy a seguir y finalmente esto queda grabado y doy esa información. Ya no sé, no me acuerdo, pero antes de mi despertar de conciencia, hace muchos años atrás, yo diría que, ¿cuánto? No sé ya, pero pongamos 15 años atrás, si yo hubiera estado haciendo una charla y si hubiera caído internet, para mí hubiera sido un fracaso personal. Me hubiera puesto nerviosa, hubiera pensado que no es posible esto, ¿por qué esto me pasa a mí? No, me hubiera sacado totalmente de foco, hubiera terminado muy devastada después de esa experiencia, porque estaba en otra lógica de autoexigencia y de pasarlo mal y buscar el drama y todo eso. Pero ahora, no, tengo otra manera de ver las cosas y eso es libre albedrío. Pero me hice cargo. Antes yo creía que las cosas sucedían y no había otra y que así, de esa manera que me frustraba, iba a funcionar toda mi vida. Hasta que eso cambió y me hice cargo. Así que sí es posible. Bueno, ya ahora sí quiero dejar esta charla, quiero invitarlos a dos cosas, atención. Primera cosa, si aún no se han registrado en la masterclass gratuita, que hay muchas fechas y horas disponibles, si no se han registrado en algunas de las masterclass gratuitas que tenemos, porque tenemos dos, una se llama Cómo vivir desde tu centro, pase lo que pase, y la otra se llama Los 7 pasos para comunicarte con tus guías espirituales y de esa manera recibir respuestas sobre tu vida y tu propósito. Si no se han registrado en alguna y tienen interés, porque ahí hay más información de la que les he transmitido hoy, regístrense. ¿Cómo hacerlo? Simple. Para las personas que están en YouTube y Facebook, en la descripción de este mismo video que están viendo, de este live, aparece el enlace que los va a llevar a una página donde están las dos masterclass, eligen la que quieran, se registran y así la pueden ver en la fecha y hora que acuerden. Para quienes están en Instagram, simplemente al terminar ahora la charla se van a nuestro perfil o biografía o bio, como le quieran llamar,
y ahí hay un único enlace. En el enlace de Campus Alama aparece un enlace, ¿no es cierto? Le dan clic y les lleva a la misma página. Así es que háganlo. Son 2 masterclass muy interesantes que estamos dando, así es que no se van a arrepentir. Segunda noticia, para quienes no sabían y o ingresaron más tarde hoy día, vamos a dar estas charlas gratuitas todos los lunes y los miércoles. Antes las dábamos solo los miércoles, ahora todos los lunes y los miércoles a las 7 de la tarde, hora de Santiago de Chile. Así que los voy a esperar 2 veces a la semana y esto lo estoy haciendo exclusivamente porque me encanta esta instancia. La disfruto tanto y además siento que es tanto el aporte que está generando en muchas personas que ya están siguiendo estas charlas semana tras semana que, ¿por qué no darlo 2 veces a la semana? Así es que feliz de estar otra vez con ustedes. Los dejo, nos vemos el próximo lunes y el próximo miércoles. Les mando un súper abrazo y recuerden que si quieren solicitar alguna charla anterior, nos escriben a contacto@enfoquealama.com. Besos, abrazos y que sea una tremendísima semana de expansión de conciencia para ustedes. Nos vemos. Cerramos acá. Y cerramos acá.